¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Solución Empresarial en este jueves. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Solución Empresarial Importante en este jueves Francisco Guzmán, importante porque es nuestro segundo programa aquí en Turquesa Pop. Francisco Guzmán, Aldo Vidal e Israel en los controles. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, Francisco Guzmán, un orgullo estar en este segundo día de batallas aquí en Solución Empresarial, en esta nueva etapa aquí en Turquesa Pop 102.7, que la gente nos pueda entender estos temas súper importantes que en el acontecer del mundo de los negocios de una forma digerible, tranquila, que la gente nos pueda entender de qué se tratan estos proyectos que impactan el día con día de Cancún y el estado de Quintana Roo. Importantísimo porque, bueno, sigue habiendo noticias en el tema central que a todos nos compete, pero fíjate que... Y Diario están... en los primeros lugares siempre historias relacionadas con el COVID. Yo tengo pero curiosamente ahí en mi correo electrónico sigo a una cadena que seguramente las tienen enumeradas las noticias. Que se llama CNN. El coronavirus. Y Diario me manda noticias y Diario están en los primeros lugares siempre historias relacionadas con el COVID, con el coronavirus. Ha estado en cuarto lugar, de repente sube al segundo. Pero curiosamente hace como 5 o 6 días las tienen enumeradas las noticias. Y curiosamente el coronavirus o el COVID ha empezado a decir. Y creo que estamos dándole paso la importancia de las noticias. A pensar ya en por ejemplo, en lo que me mandaron el día de hoy ya está en tercer lugar, ha estado en cuarto lugar, de repente sube al segundo. Claro, superar la crisis. O sea, y creo que es importante que vayamos se empieza a esa situación, a relajar y concentrarnos en el top of mind, como dicen los mercadólogos de la gente. Y creo que estamos dándole paso a pensar ya en cómo trabajar, cómo volver a generar ingresos, cómo superar la crisis, ¿no? Es claro, superar la crisis, y creo que es importante que vayamos alejando esa situación y concentrarnos en lo que nos compete, ¿no? Cada quien en su trinchera. ¿Cómo lo ves? Sí, es así, Francisco, tal cual como lo comentas. El mundo vive un momento difícil, un momento complicado, ciudades importantes con problemas severos de inestabilidad social, países, nuestro país vecino, Estados Unidos, pasando por una crisis social importante, un país ahora sumamente polarizado, dividido, ahora con un tema de racismo que aflora y con un tema difícil, ¿no? En el momento que asoma, que también eso tiene que ver con nosotros, ¿no? Es nuestro principal mercado emisor, el americano, y no cabe duda que tú pudiste haber imaginado que a estas alturas del partido de Estados Unidos podía estar pasando por una crisis tan complicada, porque no solo no es un tema económico derivado del tema de la pandemia, porque a ellos también les ha afectado. Ahora tienen un problema político y social severo. Así es, bueno, la sociedad norteamericana siempre ha sido que a ellos les pasa, a nosotros muestra es la elección. Siempre tenemos que estar Trump, que prácticamente pensando cómo están yendo las cosas por allá. 51% de los norteamericanos por eso te decía el tema de encima del CNN, que era completamente siempre demócrata, está mandando noticias pero de repente muy pues alarmistas, avecina una época muy difícil para los tenemos Estados Unidos, que estar al tanto de lo que pasa en Estados Unidos. Y esto de pues, George lo que a ellos Floyd, les pasa, a nosotros nos resiente. Entonces desencadena siempre las tenemos que estar protestas que se le dieron pensando cómo están yendo las cosas por allá. Por el caso de por Giovanni, eso ¿no? Cuando el caso de Giovanni CNN, que siempre está mandando noticias de repente muy alarmistas, no había pero agarrado fuerza. tenemos que estar al tanto de lo que pasa en Estados Unidos. Y esto de George Floyd, un efecto dominó. Si te fijas, desencadena las protestas que se le dieron a Enrique Alfaro en Jalisco. Sí, por el caso de Giovanni, ¿no? Sí, claro. Cuando el caso de Giovanni fue a tiempo atrás de lo de George Floyd, ¿no? O sea, no había agarrado fuerza hasta que se da las protestas masivas de George Floyd, que es pues un efecto dominó. Claro, y programas atrás también estuvimos platicando de un tema y difícil que vivía el país, que la violencia contra las mujeres, que es un tema en México que traído a la realidad de nuestro país, que ya era un tema alarmante en México. Los
los niveles de violencia y de crímenes de odio contra las mujeres ya era algo, un tema serio en nuestro país. Es decir, el mundo en sí vive una crisis social difícil que siento como que la pandemia fue aflorando muchos de los problemas que ya venían arrastrando las sociedades de diferentes países y ahora como dices, vienen problemas que vamos a ver cómo salir de ellos, cómo ir aprendiendo de todo lo que nos ha dejado estos momentos, estos meses difíciles a raíz de la pandemia del coronavirus y cómo los países y las ciudades van afrontando estas realidades de sus sociedades, estas realidades económicas que ahora empiezan a salir, porque ahora el tema económico empieza a ser en México algo importante. ¿Por qué? Porque empezamos una realidad, o sea, la gente vuelve a salir y empieza una recuperación paulatina económicamente, pero no quiere decir que el consumo que mueve las economías de los municipios y de los estados y de los países esté reactivado. O sea, hay muchas empresas que van a abrir y que no saben que ya no tienen mercado. Entonces ese momento es un tema difícil para todos los que somos empresarios porque estamos en una incertidumbre total y cada quien va a hacer el mejor de los esfuerzos desde sus trincheras para ir reactivando sus propios mercados que tenían cautivos antes de esta pandemia. Y hoy tenemos un tema muy importante que se lanza desde el gobierno federal, que platicamos la semana pasada con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el nuevo presidente, Iván Ferrat, que nos decía, le preguntamos el punto de vista sobre el lanzamiento del Tren Maya en el estado y en la península, y él nos decía que el Consejo Coordinador Empresarial había mandado una carta al presidente pidiéndole que las empresas que construyeran o llevaran a cabo la obra fueran empresas locales. Y para eso hoy tenemos un invitado de lujo, que es el diputado Luis Alegre, que va a estar trabajando, que va a estar platicando con nosotros a través de los micrófonos de Solución Empresarial. Él es el presidente de la Comisión de Turismo y aparte es el encargado de velar por los intereses de los empresarios de Quintana Roo, y nos va a estar platicando de este proyecto tan importante. Tú, Francisco, sabes perfectamente que se va a ver impacto ecológico, que el tema de los cenotes, porque se dice que se va a construir sobre las vías férreas. Muchas preguntas. ¿Tú sabes realmente de qué se trata este proyecto del Tren Maya? No tratar de Bueno, inventar, sé lo ¿no? que Digo, si no sabemos, pues común no sabemos, denominador ¿no? Yo creo que sabría, es muy ¿no? Por importante eso el proyecto, invitamos pero a los los expertos, detalles, por eso tenemos a Luis en lo Alegre que en se ha un rato venido a más, llamar y una creo obra que pues, le va a tenemos que cambiar la cara al sureste de México. no Yo tratar de sí creo inventar, en ¿no? eso. Digo, si Exacto. no sabemos, Creo pues que no una obra sabemos, de ¿no? este Yo creo tamaño que es muy importante nos va a el dar una proyecto, nueva pero los faceta. detalles, Creo yo también que, en lo que se y ha a veces venido me a da un poco de llamar una coraje que obra haya que gente pues, le va a que cambiar la esté cara tratando de al sureste de apostarle a México. que Yo las sí cosas creo en fallen o a que eso. las cosas no Yo se sí hagan. creo que una Y obra me de este da coraje, tamaño por ejemplo, hay gente que tiene la nos va a dar oportunidad una de viajar nueva a Europa faceta. y se andan Creo yo tomando también selfies en Europa en los y a veces me trenes, da un poco y de ay, qué coraje bonitos que haya trenes, y ahí me gente fui en el que tren, y esté el tratando de Eurotúnel, y el apostarle a que las Europass, y no cosas sé qué. fallen o a que las Y cosas no se cuando hay un hagan. proyecto Y de me da igual coraje, por ejemplo, hay gente envergadura que en tiene la México, oportunidad de viajar a Europa la y gente se andan diga, ay tomando no, selfies en ay, Europa, ahora en los sí los trenes, jaguares, y ay, qué y ahora bonitos sí los trenes, y ahí me fui en Cenotes, el y ahora tren, sí y el las... Eurotúnel, y el Dices, Europass, y ¿por no sé qué? qué. Si Y esto le cuando va a hay un cambiar proyecto de igual la cara al envergadura en sureste, México, un sureste que había estado la gente diga, prácticamente ay no, abandonado en ay, los ahora hombros sí los y que se le jaguares, veía y ahora solamente sí como los productor de mano enzontles, de y ahora obra, sí creo que no es dices, justo. ¿por Y si qué? algo ha apoyado el Si esto le va a presidente cambiar en esta la época cara que al ha sureste, estado un gobernando, sureste que ha había sido el estado apoyo al prácticamente sureste. No abandonado que en el muchos norte no rubros y necesite que o se el le veía centro no solamente necesite, como productor de pero mano de muchas obra, y cosas de creo que plano no es no se han ni justo. Y si siquiera algo ha apoyado implementado al aquí. presidente en esta época que ha estado gobernando, ha sido el apoyo al sureste, y no que el norte no necesite o el centro no necesite, pero muchas cosas de plano no se han ni siquiera implementado aquí. Cierto, y aparte siento como que existe mucha desinformación, para no decir la ignorancia del proyecto. O sea, la gente no sabe de qué se trata el proyecto, cómo se va a llevar a cabo, los impactos sociales y económicos que tiene para las comunidades y todo lo que puede generar en desarrollo para las comunidades. No sé, por ejemplo, el lanzamiento se hace en Lázaro Cárdenas, una de las comunidades, digamos que más alejadas de temas turísticos
en Quintana Roo, ¿no? Entonces, hay muchos mitos y realidades que hoy tenemos al mejor embajador que puede haber en estos momentos, que está siguiendo muy de cerca, porque son los intereses de Quintana Roo, y siendo él parte fundamental de la industria turística, por parte del Poder Legislativo como presidente de la Comisión de Turismo. Entonces, está muy involucrado en este proyecto y va a estar platicando con nosotros, diciéndonos toda esta parte de todo lo que no sabemos del proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo escuchaba ahora en las redes sociales y directamente desde el perfil del diputado que me dio la tarea de investigar un poco y hablaba de eso, sube un video donde dice mitos y realidades. El tren se va a construir, no se van a hacer vías nuevas, se van a construir mucho del tren sobre las vías de ferrocarril que ya existían. Entonces, siento como que hay una información muy dispersa, muy nublada de muchas cosas que no saben en realidad, y hoy de eso se trata el programa, dándole seguimiento un poco a la entrevista que tuvimos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial nuevo, el entrante, que es un joven, y que nos dice que mandan una carta solicitándole al presidente de la República, y hoy ya tenemos la respuesta de forma prácticamente inmediata el siguiente programa, dándole continuidad a esto para saber cómo se da esta interacción entre los empresarios, entre el proyecto, entre los mitos y las realidades. Y algo fundamental que me llama mucho la atención del proyecto, que de la declaración que dijo el presidente, que la primera etapa hablaba de 27,000 millones de inversión en este proyecto del Tren Maya. Y lo más importante es que esta inversión se está generando del recorte de presupuestos y que no va a generar una deuda como solían ser los demás proyectos en otras administraciones. Estamos hablando de un proyecto de cifras multimillonarias que pueda salir del recorte del gasto público. Se habla de una transformación muy importante en materia económica y en el gasto corriente que ejecuta el gobierno. Sí, pues por eso no, los que generalmente han mostrado oposición al gobierno, pues por eso no se la creen, porque revolventes y créditos al Banco Mundial y al Fondo Monetario, y de repente los proyectos, como tú dices, atinadamente se hacían con puro dinero prestado, ¿no? Y deudas que se nos quedaban a 20, a 30, que se nos quedaban a 20, a 30, 50 años, lo seguimos pagando. Y lo seguimos pagando. Entonces, es importante el corte al presupuesto gubernamental, que el gobierno ahora sí que se ajuste el cinturón gubernamental, que el gobierno ahora sí que se ajuste el cinturón. Teníamos que ajustar el cinturón, ahora es el gobierno. A lo que antes nos decían a nosotros de robar. Teníamos que ajustar el cinturón, ahora es el gobierno. Y pues todo lo que se ha dejado de robar, se oye feo la expresión, pero así ha sido. ¿Cómo es posible ha salido que muchísimo dinero, lo que a muchos devolver al pueblo lo robado? Y así se les dio llama, risa, pero dices, ¿cómo es posible que México haya tenido que crear un instituto para devolver al pueblo lo robado? Pero y así se llama, para a nivel estatutos, y han tenido importantes ingresos. No sé cuáles sean sus siglas, pero el logotipo debe ser una ratita o algo así. Pero instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y han tenido importantes ingresos de cosas que se han recuperado, que prácticamente han sido robadas. Es increíble. Hay muchas cosas que no se explican, la verdad, que son temas que son polémicos y álgidos y que han estado en cierto momento ajenos a la pluralidad en los medios de las pláticas, pero hoy ya no existe esos canales de comunicación coartados, manejados, silenciados, ¿no? Ahora tenemos una pluralidad en los medios de comunicación muy importante que se refleja ahora en que todo el mundo opina y hay que ser responsables en todos los que tenemos un micrófono al frente de nosotros para comunicar y decir realmente, tener una opinión consciente, pero sobre todo informada. Lo que los proyectos significan, y de eso se trata hoy. Hoy siento como que vamos a platicar de un proyecto que le puede cambiar la historia de la península, y vamos a darnos la oportunidad de saber, conocer, para luego tener una opinión consciente, pero sobre todo informada.
Muy bien, pues vamos a un corte comercial, el primero de la tarde, aquí en Solución Empresarial. Estamos en 102.7 Turquesa Pop. Regresamos. ¿Un minuto? Bien, ya estamos de regreso aquí en Solución Empresarial. Bien, ya estamos de regreso aquí en Solución Empresarial. Este jueves. Estamos totalmente en vivo sobre este jueves. Incursión del Y Tren Maya. platicamos sobre la incursión del Tren Maya, que es uno de los proyectos más importantes. Si no es más importante, yo creo que el sexenio para la península en este de caso, Yucatán, para la península y abarca en este pues, caso Chiapas, que también ha sido Quintana un Roo, estado muy, y abarca golpeado, pues Chiapas, que deprimido, también ha sido un estado muy golpeado, bueno, muy ha sido deprimido, hasta experimento político, bueno, ha sido de todo, hasta el movimiento zapatista empezó. Entonces, es una gran oportunidad para Tabasco también, que aunque Tabasco tiene también su proyecto de Dos Bocas, el proyecto de refinería que también representa, pues, ¿qué serán uno de los tres pilares del gobierno de López Obrador? Aldo sería el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y Dos Bocas, ¿no? Yo creo que son los proyectos más emblemáticos que de la administración de López Obrador. Sí, así es. Y la verdad es que vaya, yo no tengo mucha información acerca de los otros proyectos. Sé que están caminando, y sobre todo el aeropuerto el aeropuerto que generó una polémica impresionante, que la platicamos muchísimas veces en diferentes foros, el aeropuerto de Santa Lucía, pero que a mí me genera una satisfacción importante, es que se toman cartas en el asunto, en los medios de comunicación, en las vías de comunicación de nuestro estado, y conectar esta ruta que es tal vez la ruta turística más importante que tiene el país, porque es así, o sea, así es, o sea, estamos hablando de conectar los polos turísticos que tienen un despunte y un despliegue importante en todo México, o sea, de explotar la riqueza turística que existe en toda la península de Yucatán y en toda la península de México. O sea, ¿cómo no poder darle la oportunidad a un proyecto de informarnos y ser responsables en la información que difundimos, que compartimos y que generamos nosotros mismos? Entonces, puede haber posiciones encontradas porque los proyectos son así, o sea, hay algunas posiciones que son a favor y otras en contra, voces que son a favor y que son en contra, pero
lo que siempre tiene que suceder es informarnos bien de qué se tratan los proyectos, cómo se van a llevar a cabo, quién los va a llevar a cabo, de dónde salen los recursos. Y yo hoy las respuestas que tengo me dejan tranquilo de una inversión que se hace de un recorte al presupuesto, que en la historia de México no recuerdo que haya sido así, no recuerdo que haya sido así. Y vamos a darle esta oportunidad, vamos a informarnos y vamos a, o sea, algo importante que también dijo el presidente en el lanzamiento del Tren Maya, que esta etapa está programada para concluir en 2 años. Así es. En 2 años, estamos hablando que lo vamos a ver en una historia real nuestra, o sea, real en tu vida activa, o sea, que a mí me importa que ese proyecto funcione, porque le debe importar a todos. No entiendo por qué tendríamos que cerrarnos a desearle el no éxito a algo que nos pudiera traer beneficio económico y de desarrollo social importante para las comunidades que han estado rezagadas. Sí hay gente que tiene esa mentalidad, lamentablemente. Hay gente que dice, no, que no se haga nada. ¿Por qué se tiene que hacer? Que no se haga nada. Entonces, eso es vaya, de eso se trata este programa, traer a los especialistas de alguna materia que nos diga, oye, este proyecto es así, esto se va a llevar a cabo con estas dimensiones, buscando estos objetivos. Yo creo que el mismo presidente del Consejo Coordinador Empresarial lo dijo, todas las inversiones que vengan a generarse a nuestra ciudad tienen que ser bienvenidas. Y creo que nosotros tenemos que celebrar que esta inversión se esté dando y que cada quien debe hacer la parte que le corresponde. Y hoy tenemos que adoptarlo nosotros los quintanarroenses, porque puede ser una oportunidad importante para seguir generando desarrollo para nuestro estado. Y también algo muy importante que mencionaba en el otro programa, Iván, era la parte de empezar con esa mentalidad fuerte sobre la diversificación económica que tiene que tener el estado de Quintana Roo. Creo que eso, si me dices un punto débil del estado de Quintana Roo, yo creo que es ese. Yo creo que un estado como este, tan pujante en una sola actividad económica, es bastante riesgoso. Creo que el Tren Maya va a venir a detonar el progreso en el resto de las comunidades que de alguna manera también reciben los beneficios del turismo de Cancún, de Playa del Carmen, de la Riviera Maya, pero que ahora empiecen a desarrollar otro tipo de actividades que a lo mejor ya no tienen nada que ver con el turismo, que a lo mejor tienen que ver con agricultura, que tienen que ver con un poco de ganadería, económico que tienen que ver con la y cultura de maya, desarrollo social importante ¿no? para las Empiece a comunidades desarrollar que han estado rezagadas. Bueno, es que sí hay No quisiera gente compararlo, que pero tiene esa mentalidad, me llama mucho la lamentablemente. atención, por ejemplo, lo que han Hay gente que hecho dice, no, que no se haga nada. ¿Por qué se tiene que los pueblos indios de los Estados Unidos? Sí, que a pesar de que entonces, fueron eso es vaya, de moverse un hacia poco de progreso, ganadería, que tiene que ver con la cultura maya, no digo que se hagan por ejemplo, reservaciones aquí, que se empiece a desarrollar un que progreso a la par de la alternativo. cultura y de No preservar quisiera las compararlo, tradiciones pero de nuestros me pueblos llama mucho la indígenas, atención, por un ejemplo, progreso lo que han vaya a la hecho par con el estímulo del tiempo que estamos los viviendo. Eso no pueblos tiene indios de los absolutamente Estados nada, Unidos, pero a pesar de para que fueron dejen desplazados del territorio, empezaron a moverse hacia un progreso con las famosas reservaciones. No digo que se hagan reservaciones aquí, aclaro, pero que busquemos a la par de la cultura y de preservar las tradiciones de nuestros pueblos indígenas, un progreso que vaya a la par con el símbolo del tiempo que estamos viviendo. Eso no tiene absolutamente nada de malo, para que dejen esa acción. Cierto, y es la parte donde se tienen que encontrar puntos de acuerdo, puntos de coincidencia, donde los profesionales de la historia deben de buscar ese punto, donde tienen que impulsar. Ya lo vuelvo a ser enfático en la entrevista que tuvimos con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y que se preguntará por qué lo repito tanto, porque pues es el ponche económico del Estado, ¿no? Los empresarios más importantes están concentrados aquí, y decía, vamos a tratar de impulsar la diversificación de las inversiones que lleguen al Estado. O sea, decir, bueno, ya nos dimos cuenta que una pandemia, un huracán, una crisis mundial nos puede llevar a una contingencia económica en el Estado severa, porque dependemos
en un gran porcentaje de nuestra actividad económica a la industria turística. Y hoy lo dicen la parte de los empresarios, que donde están aglomerados los profesionales, ya está la otra parte real de la inversión del gobierno federal, con apoyo del gobierno estatal y de los municipios, para empezar esa diversificación, porque el tema no es solo un tema turístico, también es un tema de transporte. Entonces, siento como que empieza a caminar de nuevo la maquinaria económica, que para volver a salir adelante y volver a ser ese estado que fuimos y que somos, próspero, de empleos, de gente trabajadora, que somos muchísimo más, que lo platicábamos, Francisco. ¿Cuántas veces no platicamos que si yo estaba harto que no está harto de abrir una red social y ver, o sea, noticias que dices, oye, ya no la quiero abrir, o sea, de repente compartimos puras cosas negativas, pero las cosas positivas esas nadie las comparte. Nadie comparte las cosas positivas de la gente que trabaja. Yo tengo una anécdota súper digamos que a mí me llenó de gusto saber que existe gente aquí en nuestro estado. Yo recuerdo este 10 de mayo, casi en medio del evento de la causada por la cuarentena del coronavirus. Eran las 9 de la noche y un señor que en plena lluvia, a las 9 de la noche, estaba en la calle con su cubrebocas vendiendo flores. Vendiendo flores. Diciendo, con prácticamente una avenida que era la entrada de zona hotelera con la avenida Bonampak, donde 9 de la noche, en medio de un confinamiento, con prácticamente un transporte nulo, el señor estaba ahí vendiendo flores. O sea, esa es la gente que necesitamos, la gente que quiera salir, trabajar. Es una muy buena anécdota, ¿eh? Entonces, pues, yo me regresé, o sea, me iba a la casa y regresé y le compré un ramo de flores, bueno, en realidad varios ramos de flores a mi novia, y le decía, oye, esta gente, de verdad, que es la gente que hay que apreciar. Somos miles y miles de quintanarroenses que salimos todos los días a trabajar y a construir. Miles. Sí. Porque, o sea, imagínate ese señor que va a regresar a su casa a las 9 de la noche sin transporte, porque estaba el transporte coartado. O sea, ¿y cuál era lo que a él le movía estar trabajando? Claro. Para llevar a... Además vendiendo flores. Sí. Porque dices, bueno, pero yo vi una anécdota muy parecida que tiene igual de belleza que en un señor también con su cubrebocas vendiendo cuadros pintados por él. O sea, cuando podía haber vendido cubrebocas o camisetas del COVID, vendiendo arte. Como que dices, el mundo también necesita arte, necesita... Subir la nota roja, la nota de que algo sucede mal. ¿Por qué no podemos generar también las cosas positivas que suceden en el día a día? O sea, en el día a día, ahora, por ejemplo, que se suben la importancia de los hoteles haciendo y la gente celebrando, emocionada. O sea, así la persona que abre de nuevo su negocio, la persona que llega y que puede salir. O sea, esas noticias que son importantes, que son del día a día, también son importantes y creo que tienen muchísimo más en redes sociales que tal vez la nota roja, que nada más le damos por compartir, nada más sin saber la fuente y que... Bien, pues vamos al segundo corte de esta tarde aquí en Solución Empresarial, 102.7 Turquesa Pop. Regresamos. Con prácticamente una avenida que era la entrada de zona hotelera con la avenida Bonampak, donde 9 de la noche, en medio de un confinamiento, con prácticamente un transporte nulo, el señor estaba... Está entrando ahí la señal.
transmitiendo con la onda al radio. El teléfono. ¿Sí te está entrando ahí la señal? No sé, pregunté. ¿Estás transmitiendo en vivo? Sí. Bien tinaco de aquí, chao. Bien tinaco de salir de aquí. Me dice, creo que me contestó su chofer y me dice que está en una llamada. ¿Quién es? Sí, sí, sí. O sea, debe ser que lo tengas en línea, no. Me avisas y. ¿Vale? A ver si se escucha el en vivo. ¿Qué? ¿Qué? Entra a mi perfil en vivo a ver si se escucha. ¿En Facebook? En Instagram. ¿En Facebook? ¿Ya está? ¿Le pasaste el número? No está. ¿Pero le pasaste el número? Bien, estamos de vuelta aquí en Solución Empresarial. Turquesa Pop 102.7, Aldo Vidal y Francisco Guzmán, Israel en los controles. Y bueno, estamos en espera de la comunicación con Luis Alegre y estamos hablando. Bien, estamos de vuelta pues, aquí sobre en el Solución Tren Maya. Empresarial. Ya nos alejamos de los temas Turquesa del Pop COVID. Parece que ya está en la línea 102.7, Aldo Luis Vidal y Alegre, diputado Francisco federal, Guzmán, presidente de la Israel en los Comisión de controles. Turismo. Luis, ¿cómo estás? Y bueno, estamos en espera Gracias por de estar la de nueva comunicación cuenta en con Luis Solución Alegre Empresarial. y estamos hablando pues, sobre el Tren Maya. Ya nos alejamos de los temas del COVID y parece que ya está en la línea Luis Alegre, diputado federal, presidente de la Comisión de Turismo. Luis, ¿cómo estás? Gracias por estar de nueva cuenta en Solución Empresarial. Es un gusto volver a platicar contigo, que nos aceptes platicar con nosotros en nuestro programa número 2 aquí en Turquía. Hola. Luis.
Are you there? Bueno, así pasan los programas en vivo. Pero bueno, les comentábamos que Luis es el presidente de la Comisión de Turismo, la legislatura actualmente que entró en el año 2018, en uno de los años más importantes para nuestro país, por todos los cambios que se dieron a nivel federal, estatal y municipal. Ya está en la línea Luis Alegre. Luis, bienvenido a Solución Empresarial nuevamente, ahora desde Turquesa Pop. Te agradecemos mucho que platiques con nosotros. ¿Cómo estás? Se fue. Bueno, seguimos platicando entre nosotros, Aldo y yo. Eso nos da la confianza de toda la gente para que sepa que este programa es 100% en vivo. Este tipo Y que no contiene risas grabadas. ¿Te acuerdas antes? Sí, Rapidito o en programas así. Cierto, yo decía, ¿por qué decían eso? ¿Por qué decían el tema de... No tiene... Por medio de las risas grabadas, decir, es que me tengo que reír si no voy a parecer tonto. Entonces te reías. Y cambiaron la ley para evitar que los programas que anteriormente tenían risas grabadas los tuvieran. Y pues yo no sé por qué el programa de Chespirito tenía risas grabadas. Digo, era bastante cómico, bastante chistoso. En esa época de los años 80, en los que, pues bueno, hicieron gala de toda la juventud, que en ese entonces éramos unos polluelos. Pero bueno, regresando al tema del Tren Maya, Aldo, quiero resaltar también un tema que no se platica mucho. Tú conoces el tren este que se llama el Chepe, el famoso Chepe, que está en Chihuahua. No, Digo, pero has oído hablar de ese tren. Entonces, este tren, aunque solamente es un tren meramente, pues digamos, simbólico, porque realmente el flujo de pasajeros no es significativo, es simplemente un tren turístico, pero el impacto turístico que tiene a nivel el Estado, al grado de que si el gobernador en un momento dado, Javier Corral, y lo ha hecho, entre las número 5 de los atractivos turísticos de Chihuahua, que debe tener muchísimos más, siempre lo menciona en los primeros lugares, el Tepe. Y es un proyecto que a la gente le gusta mucho, a pesar de que no es nada barato, no es un proyecto económico, pero hay gente que verdaderamente le dedica una semana a viajar en el Chepe, visitando todos los pueblos aledaños por los que pasa este pequeño tren de pasajeros que está muy al estilo de lo que se hacía en la época del Porfiriato, cuando Porfirio Díaz, muy en su cuestión de que él quería ser francés, empezó a francesar todo el país. Y los trenes en ese entonces llevaban mucho el toque de los trenes de Francia, pero de la alta alcurnia. Entonces el Chepe como que rescata un poco de eso, nada que ver con lo que va a ser el Tren Maya, ya lo mencionaba el presidente, a más de 160 kilómetros por hora. Yo creo que va a ser algo que en México pues no se ha visto. Ya tenemos a Luis Alegre en la línea. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Solución Empresarial nuevamente. Un placer platicar contigo, Francisco Guzmán y Aldo Vidal, aquí en Turquesa Pop. ¿Cómo estás? Luis, hoy platicamos de un tema bien importante, que es el lanzamiento del Tren Maya, y mejor representante para velar por los intereses de los empresarios de Quintana Roo. Es un gusto volver a platicar contigo, que nos aceptes platicar con nosotros en nuestro programa número 2. Los empresarios locales. ¿Es así? Cuéntanos un poco de esta nueva función que vas a estar desempeñando a favor de los intereses. Hola, ¿estás por allá? Bueno, así pasan los programas en vivo. Pero bueno, les comentábamos que Luis es el presidente. Para que los que lleven a cabo la obra del Tren Maya sean los empresarios locales. ¿Es así? Cuéntanos un poco de esta nueva función que vas a estar desempeñando a favor de los intereses de Quintana Roo.
Luis, y en este ámbito que a lo mejor nadie esperaba, el COVID y todo, es momento de ya empezar a voltear los ojos hacia la inversión, hacia los proyectos productivos. Creo que la mayoría de la sociedad ya está un poco cansada del tema. No es que no nos dejemos de cuidar, pero creo que tenemos que ya empezar a Luis, enfocarnos y en este ámbito que principalmente a lo para mejor Quintana nadie Roo, ¿no esperaba, el crees? COVID y todo, es momento de ya empezar a voltear los ojos hacia la inversión, hacia los proyectos productivos. Creo que la mayoría de la sociedad ya está un poco cansada del tema. No es que no nos dejemos de cuidar, pero creo que tenemos que ya empezar a enfocarnos en lo que viene para, principalmente para Quintana Roo, ¿no crees? Si nos permites, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Turquesa Pop y regresamos porque tenemos un par de preguntas muy importantes. Estamos con Luis Aguilera, Federal, presidente de la aquí Comisión de en Turismo de Solución la Empresarial, regresamos. aquí en Solución Empresarial. Regresamos.
Estamos de regreso aquí en Solución Empresarial. Estamos platicando Con el el diputado Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo, sobre los beneficios que el Tren Maya va a traer. Bueno, una pregunta interesante también, Luis, es Quintana Roo necesita algo que Quintana Roo necesita el Tren Maya va a la aportar diversificación económica. El Tren Maya va a aportar a esta diversificación económica que tanto necesita el Estado. Ingeniero, ¿existe un video para que todos nuestros radios del Tren Maya, de la desinformación que existe en este proyecto? Ingeniero, voces un video para que todos nuestros radios puedan mirar los mitos y realidades del Tren Maya, de la desinformación que existe en este proyecto que genera voces polémicas acerca del proyecto que son a raíz de esta desinformación. Una de ellas es, por ejemplo, el tema de un posible impacto ecológico.
de la ecología en cuanto al movimiento del tren, ¿qué tecnología tiene el tren? El tema de la ecología en cuanto al movimiento del tren, ¿qué tecnología tiene el tren? Ajá. Ajá. Presidente que Decía el presidente que hasta alcanzaba 160 velocidades hasta 160 kilómetros. algo bastante rápido, algo ¿no? bastante rápido, ¿no? Claro. 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 Importante también. Sí, exacto, porque muchas de las personas que creen que el Tren Maya es un tema turístico no saben que también es un tema de transporte, ¿no? Entonces, existe mucha desinformación y, ingeniero, la gente, ¿dónde puede encontrar información del proyecto real? Porque es muy importante que lo hemos dicho Francisco y yo a través de estos micrófonos, que nosotros como quintanarroenses adoptemos este proyecto como nuestro, porque es una vía de desarrollo económico sumamente importante y la inversión más importante que se ha generado en el Estado en muchos años. Sumamente importante, la inversión más importante que se haya generado en el Estado en muchos años. ¿Quién va a operar el Tren Maya? Última pregunta, ingeniero. ¿Quién va a operar el Tren Maya? La pregunta, ingeniero. Sí, claro. Ajá. No vuelven ferrocarriles nacionales, una cosa así. Año. Muy bien. Pues le agradecemos muchísimo. Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo aquí en Solución Empresarial, el programa número 2 aquí en Turquesa Pop. Muchísimas gracias y gracias por seguir en comunicación con nosotros. Esperamos no sea la última vez, porque ya es una y agradecemos el tiempo en nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Hasta pronto. Pues muchas gracias. La Comisión Empresarial, el diputado federal de la legislatura federal, presidente de la Comisión de Turismo. Y pues bueno, Aldo, nos Sí, despedimos. esta entrevista lo más importante, tenemos que informarnos para opinar y dar una opinión coherente. Nos queda más que despedirnos y muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto. Sí está saliendo tu transmisión, pero no se oye el radio. Está el micro del